están desnudas por todo el spa. Y ahora lo que tenemos de clientela son hombres morbosos. ¿Esto es en el spa? Ya no es un centro holístico. Eso es lo que... Eso es como le dicen el bayú de Lola. Se les olvidó ponerse ropa para venir aquí a Caso Cerrado. No. La salud de mi hija y su educación está corriendo peligro. Él se está llevando a mi hija a bailar a shows. Nosotros bailamos por una causa. Michael tiene un cáncer incurable. People to have a good day. Él pide que sus días sean buenos. Desde la ciudad de Los Ángeles, California. Caso Cerrado, con la doctora Ana María Polo. Caso Cerrado. El poeta español Ramón de Campoamor dijo: en este mundo traidor no hay verdad ni mentira. Todo es según el cristal con que se mira. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Saben dónde? En la Placita Olvera, en Los Ángeles, California. Bueno, señores, vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, mi mujer piensa como un hombre. Hoy me siento más mujer que nunca. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidas. Dinora, estás demandando a Alejandra. Así es, doctora. ¿Es tu mujer? Es mi mujer. Pero cuando dices mi mujer, ¿estás casada? Estamos, sí. Están legalmente casadas. Sí. Qué suerte que pueden venir aquí a divorciarse, ¿verdad? ¿Vienen a divorciarse? Sí. Con su ayuda, sí. Explícame por qué la estás demandando y qué pides para resolver este caso. Doctora, yo la estoy demandando porque tenemos 7 años de relación y yo lo que vengo a pedir es el divorcio y que me dé la parte del negocio que creamos juntas. Es un spa. Que te la dé, Que me la venda. que te la venda. Ok. Nunca lo va a tener. Divorcio y que te venda. Tú quieres comprarle la mitad del negocio que establecieron durante el matrimonio. ¿De qué es el negocio? Un spa, me dijiste. Es un spa holístico. 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 ¿Qué significa eso? Es un centro espiritual donde la gente busca encontrarse a sí mismos. Hay diferentes terapias alternativas, como es yoga, alineación de chakras, aromaterapia, flores de Bach. Ok. ¿Por qué quieres que ella te venda la mitad del spa? Porque está loca. Bueno, es una larga historia. Nuestra relación ha terminado, nuestra relación sentimental. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? 7 años. 7 años. Continúa. Y habíamos decidido, más allá del divorcio, habíamos decidido seguir con el negocio, pero a estas alturas ya es imposible. Ella me engañó, traicionó toda mi confianza. Ella me obligó a eso. Nadie obliga a nadie a engañar y ni a traicionar. Esos son actos voluntarios de la persona. Me tienes que explicar. Un negocio es algo serio, es el pan de cada una de ustedes. Y si habían decidido que iban a continuar como socias de trabajo, tiene que haber una razón poderosa para que yo le pueda ordenar a ella lo que tú me pides, que véndele tu parte o tú cómprale la parte a ella. ¿Cuál es la razón? Yo le Sus voy a explicar celos, y sus usted me va a celos, entender eso es lo perfectamente. único. A ver. Este es un spa holístico que está dedicado al bien espiritual. Yo estudié en Tepoztlán 2 años acerca de todas estas terapias. Ella la incluí en el negocio porque era parte de mi vida y ella empezó a tomar las terapias y le funcionaron muy bien para Porque controlar ella su me obligó a carácter. hacer eso también. Todo iba Es bien. muy posesiva. Ella Hasta- siempre quiere Bueno, que yo... espérate. Después tú respondes. Teníamos una fantasía, nosotras, una fantasía sexual con una clienta del spa. Pero esta Ve donde fantasía ella está en era lo mal. una fantasía y ella la llevó a cabo. O sea, que dejó de ser fantasía Dejó de ser y se fantasía. convirtió en realidad. Y tiró nuestra relación de 7 años a la basura. Esa fue Porque la tú razón me de por qué se obligaste, eso fue lo desintegró que la pasó, tú relación. me Se obligaste. desintegró la relación. Yo ya no puedo seguir trabajando con ella porque más Entonces, lo que me allá... estás diciendo que la idea del spa era tuya, Sí. tú la incluiste a ella porque Así ella es. era tu pareja. Así Las es. dos Y pusimos que dinero. realmente no es ella la que tiene la vocación, la que tiene la educación, No, para ni nada. la inclinación para este negocio. Para nada. Y por eso quieres que ella te venda su mitad. Sí, porque lo ha hecho un prostíbulo virtual. No es Ahora un trabajan prostíbulo, unas tú mujeres estás loca, eso no semidesnudas es en un ningún lugar prostíbulo. holístico.
Eso Es aquí contradictorio. Es contradictorio totalmente y mi clientela está muy afectada y muy lastimada y muy ofendida por Ella lo que lo ella ha aceptó hecho al con mi ¿Han principio. video. perdido Ella lo dinero aceptó. desde que ella incorporó No. estas nuevas ideas? No. No hemos No han perdido dinero. dinero. No, más bien hemos subido. No. ¿Han ganado más? Sí. Los números dicen que sí, pero más allá es otro Por eso giro son de sus negocio. celos, son sus Es otro celos. giro. Es el concepto que Claro. se está pudriendo, Se porque está no pudriendo es el concepto. y mi clientela está muy ofendida y muy lastimada. Este es un lugar que ella mueve la que está energía. ofendida. Ok, Es ella ya la te que está entiendo loca. perfectamente. ¿Algo más? Nada más yo le pido, le exijo que me venda su parte y que me dé el divorcio. ¿Cuánto vale su Nunca va a parte? pasar, nunca va a pasar. $25,000. $25,000, o sea, tú le darías $25,000, ella se va y tú te quedas dueña de eso. Con No mi es lo spa. que ¿Tú vale, tienes ya alguna no vale evidencia? eso, no Sí, vale doctora, eso. yo quiero que vea un video que yo Ajá. ya le di a producción para que usted se dé una idea de lo que está ocurriendo Ok. hoy en mi negocio. Vamos a ver las imágenes, señor director. Esto es en el spa. Bueno, no sé si el público va a poder ver esto en sus hogares, pero fíjense, hay 3 mujeres bañándose, las 3 desnudas, están haciendo como una situación de trío amoroso. Y bueno, esto no parece un spa realmente. Es que Esto no es me en el parece a mí spa. otra cosa. No, esto Esto lo grabó con es definitivamente nuestra cámara. otra cosa. Eso no fue en el Esto momento donde holístico habían no tiene clientes. pelo, Eso no ¿verdad? pasó cuando los Esto- clientes filmábamos estaban. Eso nosotras. nunca pasó. Esto no tiene nada de holístico. Eso no doctora, pasó cuando está los clientes destruyendo mi estaban ahí. negocio. No, Ok. no ha pasado Estas mujeres nada. se pasean desnudas por todo el spa y ahora lo que tenemos de clientela son hombres morbosos. Bueno, ya no es un eso centro eso es lo que, holístico. eso No, es lo que yo está tengo que llamando la salvar mi clientela. lugar y Eso es lo salvar que la está llamando la reputación de Eso mi en clientela. Cuba le dicen el bayú de Lola. Facilito. Nada más. Ok, Eso perfecto. nunca pasó cuando Muy estaban bien, los te clientes. toca responder a Cállate. ti ahora, Alejandra. cállate. Bueno, por supuesto que yo me quiero divorciar de ella. Entre más pronto, mejor. Ajá. Pero la parte que ella quiere no se la voy a dar. Por ¿No? ningún motivo se la voy a dar. Más bien, si usted puede ver que Me la le tienes que he dar, es puesto mi los negocio. statements aquí. Nosotros, Acércame, Ignacio. antes que yo conociera a Tania, Sí. muestra que en abril, antes de que yo la conociera a ella, Gracias. estábamos haciendo $12,000 No al es mes. acerca del dinero. Y hace un mes atrás estábamos haciendo aproximadamente $14,000. So, está Han bien, ha aumentado los ingresos. Claro, que Sí. haga un Del prostíbulo y se va a negocio. volver millonaria. No No es es un Bueno, acerca pero un del dinero. momentito, Prostíbulo. Alejandra. Yo quisiera saber que tú me explicaras qué tipo de terapia es esa que yo estaba Es viendo. que eso nunca pasó cuando habían clientes. Eso pasó cuando las muchachas y yo estábamos a solas. Y yo la he Perversión, invitado a ella. Yo le he perversión dicho, total. ven, participa con nosotros. Fue la idea de ella. Ella fue Era la una que, ella fue fantasía, tú la que- llevaste a la realidad. Pero tú Era una querías fantasía, eso. nada Ella más. fue la que quería hacer Pero eso al una- principio. Pero ella te dijo, yo quiero hacer esto, vamos a hacerlo, o ella te dijo, esto es una Es una fantasía. fantasía. Ya, quedó sí, siempre era una claro. fantasía, pero ella, lo que pasa es que ella al momento de hacerlo nunca lo hace. Y yo decidí hacerlo. Pero es que- Yo decidí hacerlo. Ah, o sea, tú no querías tener la fantasía, tú querías tener No, porque la realidad. de tanto que me lo metió en la cabeza, que yo decidí por qué no tratar con otras personas. Y de todas maneras, ella no me hace sentir lo Porque que no ellas me valoró hacen nuestra sentir. relación Yo me nunca. siento viva. Estando con ellas, me siento viva. Y ella no me satisface. A mí De ya verdad no me que interesa la satisface. relación con ella. Pero yo no, quiero le mi voy a, yo, no negocio. le voy a, yo no le voy a dar el negocio para No, nada. Bueno, me lo déjame tiene que decirte dar. que eso no depende de ti ya. Me lo tiene que Eso dar. depende de mí. Déjeme contarle Eso no algo. depende de mí, espérate. Voy a hacer un receso y después a la vuelta tú me cuentas lo que me ibas a contar. ¿Quién trae testigos en este caso? Yo te Las traigo dos. un Las Las dos. dos. Perfecto. Regresamos después de este corto receso. Se le quedó la ropa. Me he visto así porque me siento sexy y soy joven. No Si me llevo la impresión de que me voy a relajar. O si a ustedes no les gustan a eso, te puedes ir a un otro spa.